¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y estamos acá para otro nuevo tarot interactivo. Recuerden, van a poder preguntar lo que quieran por sí o por no. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer una afirmación, por ejemplo, voy a viajar a Europa este año, o voy a viajar a América, alguien que está en Europa, o esa persona va a volver, o me quiere, o piensa en mí, o lo que sea, y las cartas van a contestar sí o no. Y también les voy a dar algunas variantes para que entiendan según la pregunta que hicieron. Pueden preguntar acerca de ustedes, también pueden aprovechar las distintas piedras, va a haber 3 opciones para hacer distintas preguntas, por sí o por no, siempre de esa manera. Según lo que les voy diciendo van a poder entender, también pueden preguntar de dinero, de proyectos, de lo que ustedes quieran preguntar. Así que ya mismo comenzamos con esta rutina de tarot, con esta lectura de tarot. Les voy a enviar un saludo muy grande a los consultantes de los distintos lugares. Mientras voy acomodando esto, a mis consultantes de España les mando un saludo muy grande. También a aquellos de Estados Unidos, de México, de Argentina y de distintos países de Latinoamérica. Así que un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por apoyar siempre el canal y por tener consultas conmigo. Así que vamos ya mismo a ver esto. Estoy tratando de emparejar un poquito las cartas, algo que no soy muy bueno para cortar a medida, pero creo que ya lo tengo bastante ubicado. Así que ya saben, no pregunten, como les digo siempre, cosas imposibles o muy difíciles como, no sé, siempre hago el mismo chiste tonto, pero tienen 60 años y dicen voy a ser el 9 de Boca, ¿viste? O voy a jugar en el Real de Madrid, o ya está, o sea, eso ya pasó. Traten de hacer preguntas medianamente que tengan que ver con su vida, que puedan ser una expansión, aunque, como saben, para mí hay democracia dentro del tarot. Si realmente quieren preguntar si van a ser una estrella de la música o lo que sea, pregúntenlo, es una cuestión de ustedes, pero les digo para facilitar las respuestas. Tenemos piedra rosa, como siempre, piedra blanca y piedra negra. Estas son las 3 opciones que van a tener. También van a tener un oráculo del Animal Spirit para apoyar a que eso que tal vez no se dé pueda ser un sí o un no. Recuerden que la tirada es una tirada bastante general, pero me da la impresión que tal vez elijan la piedra que tenga que ver con ustedes, así que confío en eso. Y el Animal Spirit le va a decir de alguna manera cómo modificar, mejorar o generar algo con respecto a que si algo les sale que no, y ustedes querían que fuera así, también pueden modificar cosas. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Lo que van a tener acá es esa tendencia dominante por sí o por no. Así que vayan, imagino ya están mirando qué piedra los atrae más. Los voy a dejar un segundo en silencio para que puedan elegir con comodidad la piedra y ya mismo empiezo con la lectura de tarot. Bueno, imagino que ya habrán elegido alguna piedra. Voy a empezar por la piedra rosa. Voy a retirar las otras de acá para que no me ocupen lugar. Así que están aquí. La piedra blanca, la piedra negra. Voy a hacer todo seguido. No voy a parar. No voy a poner nada en el medio. Tenemos la piedra rosa acá. Voy a mezclar solamente un poco. Ya estaban mezcladas las cartas. Y voy a cortar en 2, como me gusta a mí, y con la mano derecha. Más allá de muchos que se quejan. Vamos a colocar las 5 cartas y ya vamos a ver si es sí o es no, lo que han preguntado. Me gusta hacerlo tranquilo, despacio esta parte. Me imagino que ustedes tienen cierta ansiedad, pero recuerden que para conseguir cosas hay que tener la mente en paz. Así que primero vamos a ubicar esto acá y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas acerca de lo que preguntaron. Si es sí o es no. Absolutamente terminante la respuesta. Acá no hay medias tintas. Acá es o sí o no. Lo voy a enderezar un poquito. Siempre tengo este tema, ¿no? Que pongo las cartas torcidas o la cámara torcida.
Algo siempre está torcido en mi vida. Pero bueno, espero que estén en un muy buen momento de su vida. Vamos ya con esto. Ya lo tenemos resuelto más o menos. Así que vamos a empezar a mirar qué cartas nos salen. Bueno, el 4 de bastos, el sol, el 6 de bastos, el 13, la muerte, el arcano mayor de la muerte, y el 6 de los arcanos mayores, que es los enamorados. Bueno, realmente piedra rosa, no voy a hacerlos esperar más, después les voy a dar los detalles. La respuesta que han buscado acá por sí o por no es absolutamente sí. Es un sí absoluto y categórico. Si bien voy a entrar en detalle de algunas cosas que tienen que mejorar. Si la pregunta era de amor, fíjense, ya de entrada nuestra vista va directamente hacia la carta de los enamorados. O sea, tenemos la carta de los enamorados, que es el arcano mayor que define justamente las relaciones de amor, como pueden ver en la imagen. Así que la respuesta es un sí total. Es una pareja que realmente, si no es todavía pareja de ustedes, funcionaría muy bien. Si es alguien que esperan que vuelva, tal vez haya sido o sea el amor de la vida de ustedes o de la otra persona, como dicen vulgarmente, ¿no? El amor de mi vida y ese tipo de cosas. Si es alguien que realmente están buscando desde hace tiempo conocer o poder estar con la persona, también es muy positivo. Hay muchas cosas bien vinculadas con esta respuesta, como por ejemplo la alegría, una gran luz con respecto a la carta del sol, una iluminación sobre la pareja. Es una pareja casi bendecida, ¿no? Por la buena fortuna, por la buena energía. Es una pareja que, como digo muchas veces, funciona en conjunción, o una pareja o una persona que ustedes deseen, no hace falta que tengan una relación formal. Los dos juntos suman más que las partes separadas. Eso es lo que es interesante, se lo ve en el éxito también personal de cada uno, es enriquecedora. Sí, hay una carta que es la advertencia más importante de esto, que es la carta de la muerte y el renacimiento. Esto me indica muchas posibilidades con respecto a esta relación amorosa o como la quieran llamar, que es que si esta pareja se terminó o ustedes en algún momento de sus vidas se dejaron de ver o hubo conflictos o lo que sea, esto permanece, o sea, la alegría, la energía, el amor en sí mismo, ¿no? Que está representado en la carta de los enamorados, la atracción mutua y el hecho de que uno y otro juntos tengan más éxito que por separado en sus vidas personales, hace que hubiera una segunda parte o una tercera, vaya uno a saber, porque la muerte viene a hacer renacer todo esto. Es como que lo que había entre ustedes ha caído y ahora se ha sembrado de nuevo algo y esto está en renacimiento. Así que esa es la novedad que tengo, es un sí absoluto en el amor. En cuanto al dinero, en cuanto a los proyectos personales, en cuanto al tema laboral, a lo que fuera, también es muy positiva la carta, es muy positivo sobre todo el sol, que nos dice que sí absolutamente también a la pregunta que hicieron. Se encuentran los enamorados, quiere decir que están haciendo algo que les gusta, que tienen posibilidades de éxito, que hay que cambiar. Acá si la carta de la muerte también y el renacimiento funciona explicando que hay que cambiar muchísimas cosas tal vez para llegar a eso. Por ahí han hecho una pregunta que es un poco ambiciosa, pero bueno, cambiando bastantes cosas y por este mismo camino pueden llegar, sobre todo si llevan esta tarea con alegría, como me indican acá, de alguna manera la primera carta que nos salió, que es el 4 de bastos, ¿no? Fíjense la celebración, realmente están muy compenetrados con ese proyecto o logro que quieren tener, entonces es muy muy buena la respuesta, es un sí. Esta respuesta es un sí para cualquier cosa que hayan preguntado. Si tiene que ver también con una cuestión personal, si se encuentran por buen camino, si van a mejorar de ánimo, todo lo que hayan preguntado realmente está bendecido
por estas cartas que salieron y salen en una muy buena situación como para que esto sea un enorme sí para ustedes. Así que la respuesta es sí absoluto. Voy a ver ahora, para ver con qué energía tomar esto, el Animal Spirit, que es el oráculo que uso, que me encanta combinar con este juego de cartas, con este mazo de tarot. Así que vamos a ver qué animal les toca. Bueno, Squirrel Spirit, Believe in Yourself. Fíjense cómo el oráculo de la ardilla, en español, con sus avellanas, ahí esa bella ardillita, también tiene que ver mucho con lo que venía hablando yo, con el tema de creer en ustedes mismos, ese tema de la confianza, ¿no? Y acá todo es confianza en esta tirada. Realmente los que me conocen saben que no me gusta solamente decir cosas buenas, que trato de ver qué inconvenientes puede haber en una tirada para mejorar o para crecer. Pero bueno, acá están viendo claramente que esta tirada no hay nada que tocar. Es una tirada muy bonita, es perfecta para todos los ámbitos que hayan preguntado. Y fíjense cómo el oráculo de la ardilla directamente nos dice que esto es muy bueno. Confíen en ustedes mismos, crean en ustedes mismos y todo esto va a salir muy bien. Como les decía, pueden utilizar alguna de las otras piedras para hacer otras preguntas, por sí o por no. Hay 3 opciones, ustedes sabrán cuál elegir o pueden conformarse. Realmente yo me iría a casa con esto, ¿no? Está bastante interesante. Yo voy a seguir sin frenar porque no me gusta cortar la energía de la tirada para hacer otra piedra. Así que los invito a que pongan su like, a que compartan, que me comenten todo lo que quieran hacer con respecto a lo que vimos. Así que muchas gracias. Voy a ir ahora con la piedra blanca, en solución absoluta de continuidad. Ya tenemos a la piedrita blanca acá. A los que han elegido la piedra blanca, la comemos un poquito para que la vean, nada más que es esta. La ponemos acá. Voy a mezclar un poco y vamos a ver sobre lo que preguntaron, si es un sí o un no. Claramente, por sí o por no. Ya está, la mezclo un poquito más y ya las pongo en la mesa. Vamos a cortar con la mano derecha, como a mí me gusta, a pesar de que se quejen muchos esoteristas. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Vamos acá, las 5 cartas que van a definir si esto es un sí o un no. Las voy poniendo muy despacio, acomodándolas lo más que puedo dentro de mi desprolijidad. 4 y 5 cartas. Las voy a bajar un poquito, tenerlas más cerca. Y vamos a ver ya qué nos quiere decir este tarot. Si nos dice que lo que ustedes han preguntado, espero que hayan hecho una pregunta interesante, fundamental, si es sí o no. Vamos a ver un poco qué hay. De nuevo un saludo para mis consultantes de los distintos lugares, ¿no? De España, de Estados Unidos, de Madrid, mucha gente en Madrid que me manda saludos, también en Miami, les mando un abrazo grande y también un abrazo grande a toda la gente de esta gran Argentina que espero esté mucho mejor próximamente, ¿no? Que estamos pasando siempre momentos difíciles. Bueno, vamos a ver esto. La pregunta que han hecho es una pregunta que no está clara. Me van a decir, pero esto era por sí o por no. Bueno, vamos a analizar los distintos aspectos y ustedes se darán cuenta según la pregunta que hicieron si esto es un sí o un no, a pesar de que los voy a ayudar. Lo primero que me sale, si es una pregunta de amor, hay mucho que trabajar a nivel anímico. O sea, yo no digo que esto no vaya a ocurrir, pero a nivel psicológico, anímico, el 8 me dice claramente que eso es lo que falta. También hay cierto riesgo. En algún momento alguna de las partes les resultó, o si la relación todavía no empezó, les resulta un poco trabajoso, un poco difícil llevar adelante las acciones. No está muy facilitado, a pesar de que hay alegría, ganas de compartir, y también hay cierta sabiduría de alguna de las partes, que es la reina de pentáculos que tenemos acá. Es una relación que no han puesto el suficiente empeño, alguna de las dos partes, supongo, en llevarla adelante. Faltó un poco de voluntad, de quererse exponer,
eh, muchas cosas que tienen que ver con arriesgar. Yo les diría eso claramente. A alguien le resultó cansador, ¿no? Es como es cuando uno dice, esta persona ya me cansó un poco, siempre con lo mismo. Ya la verdad que, y por algo no se dio, o si se había dado la pareja, si se estuvieron juntos, esto no siguió. Alguien realmente hartó a la otra persona. Espero que no hayan sido ustedes mis consultantes, pero bueno, algo así pasó. Si vieron una relación interesante, que los enriquecía, sobre todo del lado de una de las personas, que si bien está representado con una mujer acá, que es la reina de pentáculos, no tiene por qué ser una mujer. Puede haber sido un hombre con una energía de tipo femenino, que siempre era el que trataba de llevar las cosas para adelante. Alguno de los dos, digamos, invirtió, como dicen ahora, más en la pareja que el otro. Y puso la alegría, ¿no? Sobre todo la alegría, la felicidad. La otra persona no terminaba de poner lo mismo en la pareja, resultó trabajoso o no llegaron a tener una relación siquiera. Eso es lo que veo acá en el amor. En lo que es el dinero, acá cambia la cosa. En lo que puede ser dinero o trabajo o alguna cosa de ese tipo, la respuesta no es tan no. Si bien en la pareja es más un no que un sí, a menos que cambien las energías y pongan mucho más empeño, en el dinero esta respuesta yo diría que es un sí. No es el sí que ustedes esperan, digamos, no es ese éxito que tal vez pueden esperar en un emprendimiento, en un negocio, pero la respuesta es sí. Lo que quiere decir que acá el 8 cambia, ya no tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo laboral, o sea que se ha trabajado lo suficiente y bien para que eso evalúe bien. Se han hecho, digamos, sobre todo la logística y las cuestiones de comunicación bien. Ha resultado cansador también, así como en la pareja pasaba lo mismo, pero esta reina de pentáculos ya es fundamental, porque tenemos el dinero y tenemos la sapiencia y la sabiduría para poder manejar y administrar ese dinero. Entonces, si la pregunta tenía que ver con lo económico o con lo laboral, la respuesta es sí, absolutamente. Pero, como les decía, tienen que tratar de mantener esta alegría en cuanto a este entusiasmo con respecto al negocio o trabajo, y están abrumados. Entiendan que tal vez se están preguntando por esto porque están en un momento de estrés o en un momento de cansancio, pero la respuesta sigue siendo sí. Así que para la parte laboral o económica, la respuesta es positiva. En el amor, no tanto. En el amor hay que hacer algo porque si no, no va para adelante este tema. Así que bueno, esta es la respuesta que les quería dar. Ya lo saben, para otro tipo de temas recuerden que en general es una respuesta bastante positiva, pero sin llegar a ser definitiva. Siempre tienen que ver esta carta, ¿no? Que tiene que ver con el tema de resultar trabajoso. Entonces, cualquier cosa que hayan preguntado, ya saben que pueden preguntar lo que quieran. La respuesta es bastante afirmativa, pero no como vos imaginás. Así que voy a... Ah, no, todavía tengo el oráculo. Los quería echar sin el oráculo, piedra blanca. Estas cosas mías. Bueno, lo voy a sacar de acá directamente, todo está mezclado. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, y es confíe en la magia. O sea, crea en la magia. Acá está, de alguna manera, de alguna forma esperando con respecto a este sí para la parte económica y tal vez un no para la parte afectiva u otro tipo de temas personales. El cuervo blanco, el espíritu del cuervo blanco nos dice confía en la magia. Así que supongo que van a tener alguna oportunidad de revertir esta situación, piedra blanca. En cualquiera de los, bueno, en uno de los casos sale bien, ¿no? Así que bueno, ya mismo sigo. Ya saben que yo me gusta hacer todo con continuidad, no dejar que se enfríen las cartas. Así que voy a ir con la piedra negra. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran, para cualquiera, o sea, con las 3 piedras, ¿no? No necesariamente tienen que hacer una sola pregunta. Bueno, tenemos la piedra negra. Les agradezco, piedra blanca. Si quieren, compartan el video, pongan like. Estoy tratando de que este canal crezca, así que si no me viene mal ningún tipo de ayuda. Vamos a ver la piedra negra ahora, sin frenar, sin hacer ningún tipo de pausa. Voy a poner la piedra negra acá.
Voy a mezclar un poquitito y vamos a ver cómo es esta pregunta que hicieron por sí o por no. ¿Qué nos contestan las cartas por sí o por no? Sea en el ámbito que sea, puede variar. Recuerden que no todo es lo mismo, porque me salen distintos tipos de cartas, como vieron recién en el caso de la piedra blanca. Así que bueno, vamos a mezclar un poquito, lo voy a cortar y voy a colocar las 5 cartas que nos van a decir si la pregunta que hicieron es sí o no. Voy a ponerlas acá. Siempre mando saludos para mis consultantes, como les digo, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, también de Perú, la gente de Colombia, les mando un abrazo muy grande también, de Uruguay, a la gente de Paraguay también, Ecuador, Puerto Rico, muchos lugares que realmente a veces me olvido de nombrar algunos de los lugares, me dicen, mandá saludos para Colombia, el otro día una chica me dijo, así que bueno, mando saludos a todos, espero que estén bien los consultantes, que se cumplan lo que salió en nuestras tiradas en los casos de que esté bueno. Vamos a ver, ¿qué hay acá para sí o no? El 8 de pentáculos, el rey de copas, el 3 de bastos, el 9 de espadas y la emperatriz. Así que bueno, vamos a ver. Les digo desde ya, marca siempre las tiradas, como saben, el arcano mayor. El arcano mayor es la emperatriz. La emperatriz es un arcano positivo. Así que la respuesta a la pregunta que hicieron es absolutamente sí. Sí, es sí. O sea, por sí o por no, es sí lo que preguntaron. Con la piedra negra. Pero, como siempre les digo, hay que tener en cuenta los detalles de por algo no salen las otras cartas, si no tiraríamos una sola carta. ¿Por qué sí? Porque tenemos la emperatriz. La emperatriz tiene que ver con la gestación, los proyectos, o sea, bueno, para hacer ejemplos, si alguien me preguntó si va a quedar embarazada, una chica, supongamos que quiera no quedar embarazada, la respuesta es absolutamente sí. Tiene la emperatriz, más sí imposible. Si va a lograr tener un hijo o algo así, sí, más sí imposible. Pero bueno, hay que ver determinadas cosas. Si la pregunta fue por amor, hay bastante dedicación en el trabajo de una de las partes. Yo diría que se trata de la chica, pero bueno, hay cartas que están representadas con mujeres y tienen que ver con la otra parte de la pareja o el chico ese que está preguntando, no lo sé. Así que bueno, hay alguien que se está dedicando demasiado a trabajar de los dos, está demasiado en sus proyectos y a veces desatiende la pareja, si bien la respuesta es un sí. Si preguntan si alguien va a volver, la respuesta es sí también. Si preguntan si la persona los quiere, también es sí. O sea, todo es que sí, pero hay que aclarar que alguien le dedicó mucho tiempo a su trabajo. Alguien fue el rey de copas. El rey de copas es aquel que concilia, es aquel que sabe manejar con las emociones, como este hombre sabio, ¿no?, que vemos acá, que con sus dedos toca las copas y va trabajando las emociones, tiene la energía del mar y de las estrellas marinas, y él sabe hacer las cosas. Si bien está representado por un hombre, puede haber sido la mujer la que desempeña este rol tranquilamente, lo mismo que en esta carta puede haber sido un hombre. Hubo alguien de los dos, o hay alguien de los dos, si la pareja no se concretó, es el que siempre pone, como dicen vulgarmente, paños fríos y trata de tranquilizar las cosas. La otra persona dramatiza muchísimo, se ve en esta carta, ¿no? El llanto, los cuervos. Tal vez alguien haya dicho, bueno, esto no va más, yo me quiero ir de esta pareja, si es que la pareja existía, como le digo siempre, y si no, no se llegaron a concretar una relación también por este tipo de arranques, ¿no? Como le decimos en Argentina, estos arranques un poco emocionales. Alguien está viendo, incluso dentro de esta relación, si están separados, está planeando buscar la mejor ola para volver a aparecer. Eso también está por acá, interesante. Y hay muchas variantes. Ha sido una relación
y si no llegó a ser una relación bastante tormentosa, y como les decía, por una de las partes de la pareja que termina reaccionando de una manera un poco caprichosa y un poco cerrada, y otra persona siempre está como diciendo no seamos tontos, no perdamos esto que tenemos y demás. Y si se ha roto la pareja, tal vez se haya roto básicamente por ese tipo de elección. Pero recuerden, esto habría que sacarlo si es una relación, este tema del dramatismo, de sobreactuar todo, es un buen consejo. Pero recuerden que igualmente la respuesta, si era de amor, el resultado es sí. Si la respuesta, la respuesta a la pregunta que hicieron tenía que ver con algo relacionado con dinero, con proyectos y demás, la respuesta también es sí. Hay mucho trabajo puesto, como les decía, manejaron con mucha sabiduría y buen tino la parte del proyecto o del dinero o de lo que quisieron obtener con su pregunta, miraron los momentos adecuados, pero acá está también esta carta marcándonos los defectos, ¿no? Para que los tengamos en cuenta, que es no caerse al primer fracaso, porque si hacemos todo esto bien y después al primer fracaso, la primera cosa que no funciona como antes, pensamos que no sirvió nada, realmente no es muy bueno a largo plazo para un emprendimiento, para recibir más dinero, para lo que ustedes estuvieron preguntando, ¿no? Que no sé de qué ámbito es. Yo les tiro opciones para que entiendan. Pero siempre en cualquier opción que hayan hecho la pregunta, la respuesta es sí, porque la fuerza de la emperatriz nos da esa afirmación. Sí, tienen que tener en cuenta también esto, ¿no? Esta carta, que también es la segunda más fuerte, que habla de no tener constancia, de deprimirse a la primera cosa negativa que ocurre, de no mantener un orden, de no mantener, no seguir, no ser consecuente en el tiempo con ese primer arranque. Así que eso es lo que tengo para decir. La respuesta es sí, para casi todos los ámbitos que puedan haber preguntado. Y vamos a ver ya qué nos quiere contar el Animal Spirit, el espíritu animal, con respecto a la tirada de ustedes a esta pregunta por sí o por no, que les ha dado que sí. Voy a sacar una carta, está mezclado. Oh, el espíritu del coyote, una hermosa carta del coyote. Me encantan las joyas que tiene el coyote acá, ¿no? Está todo adornado. Y acá un buen consejo, ¿no? Que es: confíen en los desvíos divinos. ¿Qué significa el coyote? El coyote, saben que es un animal muy valorado por su astucia, ¿no? Por su capacidad de eludir. Hasta en el dibujito animado pasaba del Correcaminos y el coyote. Pero bueno, miren de las cosas que hablan las tiradas de tarot, yo qué estoy haciendo. Pero bueno, lo que dice es: confíen en los desvíos divinos. Esto nos lleva a que si en algún momento se han separado, piensen que tal vez eso tenía que ver con salvar la pareja a futuro, que ese desvío no fue casual, que cada vez que no pudieron lograr el objetivo, también en lo económico, eso tenía que ver con que puedan obtener un mayor logro en el futuro, tanto en la pareja o en el amor o en lo que hayan preguntado, como en la parte laboral. Así que me quiero ir con esto, que es hermoso: confíen en los desvíos divinos. Una gran enseñanza. Desde acá les mando un saludo grande y que tengan hoy un excelente día.